¿Qué onda? Dime, ¿quién es? ¿Quién es? Es un repartidor. ¿Y te estabas acostando con él? ¿Estás practicando, pendeja? Yo no sabía nada que ella tenía esposo. Sí, ella te habló. ¿Qué onda? Dime. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un repartidor. ¿Y te estabas acostando con él? ¿Estás practicando, pendeja? Ella te invitó y todo. Ah, ok. Yo no sabía que tenía esposo. Por eso te digo. ¿Y te la ibas a quedar? ¿Sí o no? Sí, pero... yo ya me iba a cambiar cuando llegaste tú. Siempre. No me dijo nada de que tenía esposo ni nada. Eso fue lo que captó la cámara. Un hombre parado en el umbral de su propio cuarto, mirando a su esposa junto a un repartidor de Rappi. Nadie esperaba que ese momento terminara de la manera en que terminó, porque el esposo no hizo lo que muchos habrían hecho. No hubo golpes, no hubo gritos descontrolados, no hubo sangre en las paredes. Lo que hizo fue algo que pocos anticipaban y que convirtió esta historia en mucho más que un chisme de vecindario. Pero antes de llegar a eso, hay que entender el contexto, porque esta historia no empieza con una traición. Empieza con una orden en una aplicación de delivery. ¿Ya estás aquí con nosotros? Cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos ayuda mucho saber desde dónde nos sigues, y así podemos traerte historias más cercanas a tu realidad. Rappi es hoy una de las plataformas de entrega más grandes de América Latina. En México, que es su mercado más importante por encima incluso de Brasil y Colombia, la empresa opera en más de 110 ciudades de los 32 estados del país y cuenta con más de 400,000 personas que se han registrado como repartidores independientes. En 2023 se entregaron más de 70 millones de pedidos en territorio mexicano. 70 millones. Eso significa que en algún punto de ese año, alguien tocó un timbre con una bolsa de comida en la mano y del otro lado abrió una puerta que cambió todo. Las ciudades con mayor actividad de repartidores en el país son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla. El repartidor promedio tiene entre 20 y 35 años. Se conecta alrededor de 27 horas a la semana y gana en promedio cerca de 8,900 pesos al mes, lo cual, según datos de publicaciones especializadas, representa un 16% por encima del promedio nacional para ese tipo de trabajo. Es un empleo flexible, sin jefe físico, sin horario fijo. Llegas, recoges, entregas, sin preguntas. Ese modelo de trabajo es precisamente lo que permite que situaciones como esta ocurran. No porque los repartidores sean personas de mal vivir, que no lo son, sino porque la dinámica de la aplicación crea un escenario muy particular. Un desconocido llega a tu puerta, a cualquier hora, sin que nadie más en la casa lo sepa. Y en este caso, alguien decidió aprovechar exactamente eso. La mujer del video había pedido una entrega. Un pedido normal, del tipo que hace cualquier persona cualquier tarde. Pero en algún momento de la interacción, lo que debió ser una entrega de 2 minutos, se convirtió en una invitación. El repartidor entró a la casa, subió al cuarto, y lo que pasó después quedó grabado por el propio esposo, que llegó sin avisar. Lo que llama la atención del video no es solo lo que se ve, sino cómo reacciona el esposo. Porque hay una frialdad en su voz, que no es la de alguien que acaba de explotar. Es la frialdad de alguien que tomó una decisión antes de abrir esa puerta. Y esa decisión no fue violenta. El repartidor, por su parte, repite lo mismo varias veces, que él no sabía que la señora tenía esposo, que ella lo llamó, que cuando llegó el marido ya estaba a punto de irse. Esa parte del relato es importante, porque define algo que muchos confunden en este tipo de situaciones: la responsabilidad legal de cada quien. Y aquí es donde la historia se pone interesante de verdad. Si te está gustando el video, suscríbete al canal. Cada semana traemos historias que no encontrarás en ningún otro lado. Mucha gente que vio este video en redes sociales inmediatamente se fue a los comentarios a celebrar al esposo. Así se hace, decían algunos. Le hizo bien, escribían otros. Pero hay algo que la mayoría no sabía.
Y es que lo que el esposo hizo fue algo mucho más inteligente que cualquier golpe. Según se reportó en los días posteriores a que el video se viralizara, el esposo no agredió físicamente ni al repartidor ni a su esposa. En lugar de eso, interpuso una denuncia formal ante las autoridades. Una denuncia que, aunque parezca sorprendente, tenía bases legales más sólidas de lo que mucha gente imagina. Primero, hay que decir algo que en México no todo el mundo tiene claro. Ser infiel no es un delito. La infidelidad no está tipificada en ningún código penal de la República. Que tu pareja te engañe no te da el derecho legal de agredirla ni de causarle ningún tipo de daño físico. Puedes divorciarte, puedes demandar por daño moral en ciertos estados, pero no puedes golpearla sin consecuencias penales. Y eso aplica igual si eres hombre que si eres mujer. Entonces, ¿de qué servía la denuncia del esposo? Ahí está el detalle. Porque el video que él mismo grabó, el que después se filtró y se viralizó en redes, podría tener implicaciones bajo la ley Olimpia, dependiendo de cómo se manejó su difusión. Pero también podría ser una herramienta en un proceso de divorcio, en una disputa por bienes, o en cualquier proceso legal donde la conducta de los involucrados sea relevante. La ley Olimpia es un conjunto de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que reconoce la violencia digital como un delito. En su versión federal, contempla penas de 3 a 6 años de prisión para quienes difundan, compartan, publiquen o distribuyan contenido íntimo sin el consentimiento de la persona implicada. Algunos estados tienen penas incluso más altas. Jalisco, por ejemplo, establece sanciones que van de 4 a 8 años de prisión. Y esto es un filo de doble navaja, porque si el esposo grabó el momento y luego lo subió a redes sin el consentimiento de su esposa, él mismo podría estar expuesto a cargos bajo esa ley. Si fue ella quien lo subió, lo mismo. Si fue un tercero que obtuvo el video y lo difundió, también. La ley Olimpia no pregunta quién fue el infiel, pregunta quién difundió el contenido íntimo. Este es el tipo de consecuencias que la mayoría no contempla en el momento de la rabia. Porque cuando uno está parado en la puerta de su cuarto viendo lo que ese hombre vio, lo último que piensa es en las implicaciones legales de sacar el celular y grabar. Pero la ley no toma en cuenta el estado emocional. La ley mira el acto. Ahora, alto. ¿Qué onda? Dime. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un repartidor. ¿Y te estabas acostando con él? ¿Estás platicando, pendeja? Porque hay algo más que está pasando en los próximos minutos de este video que muchos no esperan. Vamos a hablar de lo que el esposo sí hizo legalmente, de cómo eso puede afectar al repartidor, y de un caso muy similar que ocurrió en otro país y que terminó de una forma que nadie vio venir. Quédate, porque esto se pone bueno. Volvamos al repartidor. Él dijo que no sabía que la mujer estaba casada, y eso en términos legales es relevante. En México, el adulterio dejó de estar tipificado como delito desde hace décadas. No existe ninguna ley que castigue a un tercero por tener relaciones con una persona casada si ese tercero no sabía del vínculo matrimonial. Lo que existe, en algunos casos, son figuras civiles relacionadas con el daño moral, pero que son complicadas de sostener en tribunales. Sin embargo, el repartidor se encontró en una situación muy incómoda desde el punto de vista de su trabajo. Rappi, como cualquier plataforma de delivery, tiene términos y condiciones que sus repartidores deben cumplir. Ingresar a un domicilio más allá de lo estrictamente necesario para hacer una entrega, y mucho más si ese ingreso deriva en una situación como esta, podría representar una violación de esos términos, lo cual significa que, aunque no haya cargos penales contra él, perfectamente podría perder su cuenta en la plataforma. Y esto abre una conversación más grande. Porque los repartidores de aplicaciones como Rappi son trabajadores independientes. No tienen un empleador formal que los respalde en este tipo de situaciones. No cuentan con un sindicato. No tienen un abogado de empresa que los asesore. Si se ven involucrados en un conflicto de este tipo, están solos, con su moto, su mochila naranja y las consecuencias. Dicho eso, hay que ser justos. Este hombre fue, según su propio testimonio, contactado por la mujer. No llegó con intenciones predatorias, fue invitado.
y el hecho de que haya estado a punto de irse cuando llegó el esposo sugiere que al menos tenía cierta conciencia de que estaba en territorio complicado. Lo que queda claro en el video es que él no opuso resistencia, no discutió, no amenazó, aceptó los señalamientos, explicó su versión y salió. Eso, paradójicamente, es lo más inteligente que pudo haber hecho. No es la primera vez que Rappi aparece en el centro de una historia de este tipo. En 2023, una joven en México se hizo viral en TikTok al contar cómo descubrió la infidelidad de su novio precisamente gracias a un pedido que ella misma le envió por la plataforma. Ella le mandaba comida porque él supuestamente no tenía dinero. Pero cuando llegó la entrega, la foto del ticket y la ubicación revelaron que él estaba en otro lugar con otra persona. La historia generó miles de comentarios y dejó en claro algo que ya mucha gente sospechaba. Las aplicaciones de delivery guardan más información de la que uno cree. Dirección de entrega, horario, historial de pedidos. Todo queda registrado. En 2024, una repartidora en el Reino Unido vivió algo todavía más impactante. Al llegar a entregar un pedido, quien abrió la puerta fue su propio esposo, el hombre que supuestamente estaba en un viaje de trabajo en Londres. La escena quedó grabada en cámaras de seguridad del edificio y se viralizó en todo el mundo. Él estaba en casa ajena, sin previo aviso y sin explicación. Ella estaba en su ruta de trabajo. Y la tecnología, de nuevo, fue el testigo que nadie contrató. Lo que une todos estos casos es la misma ironía. Las herramientas que creamos para hacer más cómoda la vida cotidiana terminan convirtiéndose en los registros más precisos de nuestras contradicciones privadas. Y ahora la pregunta que muchos evitan hacerse en este tipo de historias: ¿qué pasa después? Después del video viral viene la denuncia. Después de la denuncia viene el proceso legal. Y ese proceso puede ir en muchas direcciones distintas, dependiendo de cómo se manejó cada aspecto del caso. Si el esposo agredió físicamente a su esposa en algún momento, aunque no quedara grabado, ella tiene derecho a denunciarlo por violencia familiar. En México, los delitos de violencia familiar están tipificados en todos los códigos penales estatales y en el federal, y pueden implicar penas de cárcel, medidas de protección y restricciones de acercamiento, si él grabó el video sin que ella lo supiera, o si lo difundió sin su consentimiento. Hay terreno bajo la ley Olimpia. Si ella lo difundió para limpiar su imagen o para exponer al repartidor, también hay implicaciones. Y si fue un tercero, el escenario se complica más. Lo que sí puede decirse con certeza es que la denuncia formal que interpuso el esposo abre una carpeta de investigación. Y una carpeta de investigación no distingue entre quién tuvo razón y quién no. Revisa los hechos, aplica la ley, y en muchos casos termina siendo mucho más costosa para todas las partes de lo que cualquiera imaginó en el momento de la rabia. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que 4 de cada 10 parejas en México ha enfrentado un caso de infidelidad, y 1 de cada 3 de esas situaciones termina con algún tipo de conflicto físico o verbal. Eso no son cifras abstractas, son familias, son hogares, son personas que en un momento de quiebre toman decisiones que los acompañan durante años. El esposo de este video tomó una decisión diferente. En lugar de dejarse llevar por el impulso, en lugar de convertirse en el agresor de su propia historia, optó por una vía que en el corto plazo es más difícil, pero en el largo plazo es mucho más inteligente. La denuncia formal. Eso no lo convierte en un héroe. No lo absuelve de nada que haya podido ocurrir antes o después fuera de cámara. Pero dentro del video que millones de personas vieron, es la decisión que le da la vuelta a la narrativa. Porque en la mayoría de estos videos, el que termina en problemas legales es el que pierde el control. Aquí, al menos en lo que se registró, el que mantuvo la calma fue el que estaba más expuesto emocionalmente. Y eso tiene un peso. Porque vivir en un país donde la primera reacción ante la traición suele ser la violencia, elegir el camino legal no es cobardía. Es entender que el dolor no es un argumento jurídico y que la rabia, por legítima que sea, no te da el derecho de hacerle daño a nadie. Lo que comenzó como una entrega rutinaria, como uno de los 70 millones de pedidos que se realizaron en México en un año, terminó siendo el detonante de una historia que rápidamente cruzó fronteras en redes sociales.
Una historia que mezcla tecnología, infidelidad, consecuencias legales y decisiones en segundos que pueden cambiar el rumbo de una vida entera. La plataforma solo fue el contexto. Las personas fueron las protagonistas, y las leyes fueron el marco que definió quién tenía razón y quién tenía un problema. Ser infiel duele, pero agredir es un delito. Y esa diferencia, esa línea que a veces parece delgada en el calor del momento, puede separar a alguien que sale lastimado de alguien que sale esposado. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué historia te gustaría que contáramos en el próximo video. ¿Prefieres más casos así? ¿De infidelidades con giros legales inesperados? ¿O quieres que nos metamos en algo más oscuro? Cuéntanos. Son tus sugerencias las que construyen este canal.